Buenos días, el tema de hoy es estereofonía. Vamos a hacer un recorrido que va de la escucha, de cómo escuchamos la escucha binaural, al diseño de un sonido estereofónico. Para ello, es necesario, antes de empezar, que consigamos unos auriculares o un sistema de reproducción que nos permita escuchar, sobre todo los ejemplos que se incluyen en este video, en estéreo. Y una vez que ya tenemos los auriculares puestos, arrancamos. Hoy vamos a hablar un poquito de la audición binaural. ¿Qué es la audición binaural? La audición binaural, que refiere a esta capacidad de escuchar con los dos oídos y localizar la posición de las fuentes, va a estar condicionada por básicamente dos aspectos. Uno, la naturaleza del propio sonido, es decir, el rango de frecuencias que ese sonido tiene por la porción de espectro que ocupa, si ese sonido es un sonido continuo, si ese sonido tiene ataque, tiene forma. Entonces, la naturaleza del sonido por un lado y las condiciones acústicas en el entorno de la fuente por otro. Es decir, si esa fuente está en un entorno muy reverberante, si está en un entorno ruidoso o silencioso, y en caso de estar en un entorno ruidoso, si esos ruidos tienen una componentes espectrales similares a los de la fuente. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que vimos el año anterior con claves binaurales y vamos a pensar en estas referencias temporales. ¿Qué son las referencias temporales? El sonido viaja a unos 320, 340 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que el sonido que está muy a la derecha, por ejemplo, va a tardar más tiempo en llegar a mi oreja izquierda que a mi oreja derecha. El cerebro puede procesar esta diferencia de tiempo. Entonces, decimos que para una diferencia de tiempo igual a cero, es decir, cuando los dos sonidos, el de mi oreja izquierda y el de mi oreja derecha, llegan simultáneamente, el sonido tiene que estar necesariamente al frente o detrás mío. Si la diferencia es de 600 microsegundos, que es el tiempo en que el sonido tarda en atravesar esos 17 centímetros que es el ancho de la cabeza, el sonido va a estar completamente a la izquierda o completamente a la derecha del oyente. Ahora, cualquier diferencia que esté entre 0 y 600 microsegundos, atender a microsegundos, es decir, alrededor de media milésima de segundo. Cualquier diferencia que esté entre 0 y 600 microsegundos nos da una ubicación entre esos dos puntos, es decir, entre el extremo a la derecha y el centro o el extremo a la izquierda y el centro. Por otro lado, tenemos las referencias espectrales y de amplitud. Es decir, el sonido va a llegar con componentes espectrales modificadas a un oído en relación al otro y con amplitudes diferentes. Y esto se debe a la sombra acústica de la cabeza, es decir, si el sonido viene de mi izquierda, a mi oreja derecha va a llegar atenuado por mi cabeza, pero también va a llegar modificado a ambos oídos por la forma de la oreja, por las reflexiones y resonancias que modifican el espectro del sonido para llegar al tímpano. ¿Qué produce esto? Yo puedo identificar entonces qué sonidos vienen no solo de la izquierda y de la derecha, sino empezar a identificar sonidos que pueden venir de atrás, de arriba, de abajo, de adelante. Por otro lado, a esto se suma más información que está dada por las reflexiones sobre los hombros y el propio cuerpo. Y así llegamos a las HRTF. Las HRTF son un intento de modelización, es decir, HRTF significa en inglés función de transferencia con respecto a la cabeza. Es decir, lo que se intenta crear es una función, es un algoritmo que permita contemplar todas esas referencias espectrales y de amplitud o referencias temporales que modifican el sonido que llega a un oído y a otro. ¿Qué hacen estas HRTF? Someten a un sonido puro, digamos, entre comillas, a un algoritmo y ese sonido obtenido va a tener una posición asignada. Yo voy a percibir una determinada posición en ese sonido. Esta tecnología, con mayor o menor complejidad, se utiliza sobre todo en el ámbito de videojuegos porque tiene una gran limitación, es que debe ser necesariamente escuchado con auriculares. Por otro lado tenemos el efecto precedencia o ley del primer frente de onda, que sostiene que, sabiendo que dos sonidos que llegan a nuestros oídos en una diferencia de tiempo muy breve son percibidos como uno solo, es decir, se fusionan perceptivamente, la localización resultante va a depender
principalmente de aquel sonido que llega primero a nuestros oídos. Es decir, si el sonido llega primero por la izquierda, lo vamos a escuchar como que viene de la izquierda, aunque lo hayamos percibido con la misma intensidad por ambos oídos. A diferencia de lo que veíamos antes en las referencias temporales, estos tiempos son bastante más grandes. Hay que tener en cuenta que solo se produce este efecto con sonidos transitorios, que el efecto disminuye o desaparece incluso si el retardo entre uno y otro sonido es inferior a 1 milisegundo, que este efecto se produce también aún cuando haya una pequeña diferencia espectral entre un sonido y otro, y que se cancela si el sonido retardado, o sea el segundo sonido, es más intenso que el primero, en unos 10 o 15 decibeles. A partir de este repaso de las claves binaurales, del modo de percepción con dos oídos que hace que podamos localizar las fuentes del sonido, vamos a pensar cómo pasamos de la escucha al diseño. Un concepto interesante para trabajar son las imágenes sonoras fantasmas o imágenes acústicas. ¿Qué es esto? Si escuchamos una grabación de una banda de rock y cerramos los ojos, podemos escuchar quizás el bajo a la derecha, la guitarra a la izquierda, al centro la voz de esa guitarra que está a la izquierda probablemente, y atrás, al medio, quizás lateralizado, la batería. Quizás escuchamos una parte de la batería a la izquierda y una parte de la batería a la derecha. Cuando abrimos los ojos, vemos de nuevo solo dos parlantes. Es decir, esa ubicación virtual que tenía esa guitarra, ese bajo, esas voces, esas ubicaciones virtuales son estas imágenes sonoras fantasma o estas imágenes acústicas. Es posible crear la ilusión de fuentes sonoras fantasma en una escucha estéreo trabajando con dos elementos, las diferencias de tiempo y las diferencias de intensidad. Para ubicar estas imágenes sonoras fantasmas, es decir, para la localización o lateralización de un sonido, podemos utilizar dos técnicas. Por un lado, la localización binaural, es decir, trabajando a partir del retardo binaural, ese retardo inferior a los 600 microsegundos. La limitación de este modo es que solo puede ser efectivo en una escucha por auriculares y que por otro lado no es monocompatible porque al fusionar los dos canales en un canal mono puede producir grandes distorsiones de fase. Y por otro lado tenemos la localización estereofónica, que se trabaja principalmente a partir de la diferencia de tiempo vinculada al efecto de precedencia y a la diferencia de intensidad. Este formato sí admite una reproducción por altavoces y además puede ser monocompatible. Pero ¿para qué usamos la lateralización? ¿Para qué ubicamos estas imágenes sonoras fantasmas en diferentes lugares? Por un lado nos sirve para la espacialización de los ambientes, es decir, para que tenga volumen, para que no sea un todo plano. Por otro lado, también nos permite panoramizar sonidos incidentales, desde una persona que camina de un lado hacia otro, una carreta que cruza por delante de cuadro, los sonidos de los monstruos que nos están persiguiendo en esa caminata por un bosque. Y por otro lado, la lateralización de la voz, que si bien es una práctica poco recurrida y por muchos desaconsejada, existen muchos ejemplos en los cuales se lo utiliza. Tengamos en cuenta que siempre esta ubicación de los sonidos en posiciones virtuales lo que va a generar es espacio, va a construir espacio. Vamos a comenzar viendo un ejemplo de La princesa Mononoke y después charlamos un poquito de eso. ¿De dónde procedes? Nunca había visto un alce rojo como el tuyo. He venido de una tierra muy lejana. No puedo deciros más. Será mejor que respondas a lo que te preguntan o te partiré en dos. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Para qué has venido hasta aquí? Vengo para ver con claridad, sin odio. ¿Para ver con claridad? Ya entiendo. Voy a enseñarte todos mis secretos. Ven conmigo. Pero mi señora... Gonza, te dejo al cargo de todo. Sí. En esta secuencia de La princesa Mononoke podemos ver que la voz se quedó siempre al medio.
mientras que los sonidos que componen el espacio, el ambiente, estaban distribuidos y particularmente los golpes, los martillazos, eran los que se evidenciaban más claramente esa distribución espacial. Pero también podemos encontrar otro uso de las lateralizaciones. Vamos a ver un ejemplo ahora de lateralización de la voz. Esto va a ser una secuencia de Espartaco, que es de 1960, película de Stanley Kubrick. La vemos. A good body with a dull brain is as cheap as life itself. You'll be given your ceremonial cow does. Marcellus, please. There. Be proud of them. On certain special occasions, those of you who please me will even be given the companionship of a young lady. Approximately half our graduates live for 5, 10 years. Some of them even attain freedom and become trainers themselves. Marcellus. I congratulate you, and may fortune smile on most of you. Well, this is the only chance you'll ever get. Kill me! Don't be afraid, slave. You have that sword. I only have this piece of wood. Are you going to disobey me? Take your sword. You're not as stupid as I thought. You might even be intelligent. That's dangerous for slaves. You just remember, from now on, everything you do, I'll be watching. Marcus Licinius Crassus, most noble Radiance, first general of the Republic, father and defender of Rome, honor my house. Bless it with your presence. Wine, sweetmeats, can't you see that their honors are exhausted? Have the goodness to sit. Is there anything wrong, your nobility? No. Welcome to the Lady Claudia Maria, former wife of Lucius Caius Marius, whose recent execution touched us all so deeply. Honor to the Lady Helena, daughter of the late Septimus Optimus Glabrus, whose fame shall live on forever in the person of his son, your brother, Marcus Publius Glabrus, hero of the Eastern War. How very much he knows. Allow me to bring you up to date, Lannister. We're here to celebrate the marriage of my brother to the Lady Claudia. A mating of eagles, your sanctity. Fan his magnitude, he sweats. No. No. My young friends desire a private showing of 2 pairs. 2 pairs. Oh, yes, I think I have something that would please them. 2 pairs to the death. To the death, your ladyship? Oh, surely you don't think we came all the way to Capua for gymnastics? Bueno, en esta secuencia vimos claramente cómo las voces de los protagonistas están panoramizadas, están ligeramente paneadas hacia la izquierda o hacia la derecha según la posición de los personajes que hablan. Como decíamos antes, esta práctica en general es desaconsejada, en general las voces se colocan al centro, pero podemos encontrar muchos casos con estos sonidos levemente lateralizados, que permiten, entre otras cosas, que las voces no se enmascaren. Ahora bien, la lateralización, como dijimos, crea espacio, es decir, las posiciones de las fuentes sonoras puntuales son imágenes acústicas que estructuran el espacio y generan tensiones casi del mismo modo que las miradas de los personajes. Es decir, vamos a tener que tener en cuenta la interacción entre esta lateralización y el montaje de imagen. El cambio de las posiciones relativas de las imágenes acústicas entre un plano y otro de imagen pueden producir discontinuidades, y a eso hay que estar atentos. Veamos un ejemplo. Una niña dibuja. A su derecha, o sea, a nuestra izquierda, suena un televisor. Se alternan tomas frontales con semisubjetivas, tipo over-shoulder, de aquello que la niña está dibujando, y golpean la puerta y la niña contesta. Vamos a ver este ejemplo primero en mono y luego en estéreo. Ahora yo la sacaré.
¿Qué pasó al escuchar en estéreo? Las fuentes mantienen su ubicación en cada una de las tomas, su ubicación relativa. Es decir, que lo que ocurre es que se produce una especie de salto de eje sonoro. El televisor pasaba de izquierda a derecha, la puerta o sonaba de un lado o sonaba del otro. Y estas discontinuidades generan problemas perceptivos que son difíciles de saldar. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Vamos a ver otro ejemplo. Dos personajes están en una mesa charlando en un bar, al fondo un piano. Cuando pasamos al plano y contraplano, la posición relativa de este piano saltaría de izquierda a derecha. ¿Cómo solucionamos esto? En el caso que vamos a ver ahora, que es la opción más común para este tipo de problemas, el piano va a sonar siempre en medio. De esa manera no va a haber problema ni salto de un lado a otro. Va a sonar como en el ejemplo de la niña, cuando lo escuchábamos en mono y no se producían discontinuidades. And I swear, I was headed for the firing squad. Great surprise, huh? You've been far away. I'm sorry. Ever since Gordon called? My husband is... Look, he's an amazing man. What he created for Cardiff, it's a miracle. No matter how they derailed him along the way, he made it work at every step. Chips on both sides of the board, an entire megabyte of RAM for an expanded OS. Donna, why are you telling me this? Because we made a deal. We agreed that if he did this, that it wouldn't turn out like last time. And I just don't think that he's strong enough. And I'm not sure that I'm strong enough. You are incredible. Gosh, you think this piano player knows any other songs? They should hire you to play. They should. Uh-oh. Looks like he's taking a break. Good. No. Go on. Quit your stalling. Fine. Go on, get up there. Better than that last guy. What's your name? Susan Fairchild. Bueno, y con este ejemplo concluimos esta primera parte del trabajo de estéreo. Después lo vamos a reforzar trabajando espacio, la creación del espacio, la construcción del espacio y la toma por pares estereofónicos. Esos dos temas que van a ir más adelante los vamos a desarrollar teniendo en cuenta esto que acabamos de ver ahora. Por ahora los dejamos. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.